Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Manzano, ¿cómo estás? Todo bien, bendito Dios, con la alegría de saludar a toda la audiencia nuevamente este jueves, día 1 de mes, 1 de octubre. No sé si quieras platicar algo de fútbol hoy, pero... ¿De que ganaron las Chivas gracias al árbitro? ¿De eso? Bueno, los milagros ocurren. Fue un milagro que haya ganado las Chivas. ¿Cómo has estado? Todo bien, gracias a Dios. Mucho trabajo. Bueno, pues tenemos una página en blanco el día de hoy, como siempre, para compartir con ustedes. Como prometimos, pues queremos hacer un recuento de la visita pastoral del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. Sí, definitivamente el viaje del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos trascendió. Definitivamente necesitamos líderes así, que hablen fuerte a los poderosos para que se conviertan y ayuden al pueblo. Realmente el Papa Francisco pues tiene autoridad moral. El Papa Francisco que está haciendo un trabajo extraordinario y que la verdad nos enorgullecemos mucho del Papa Francisco, que indudablemente su ministerio petrino seguirá y que realmente está siendo muy bien acogido por toda la comunidad, aún la comunidad que no es creyente, y que fue muy bien criticado por los periodistas, aún aquellos periodistas de izquierda, aquellos periodistas rudos, aquellos periodistas ásperos que indudablemente son muy críticos, pero que con el Papa Francisco, pues, ¿qué podían decir? Sino cosas buenas, porque el Papa Francisco habló como debe de hablar. Habló con el corazón y habló con lo que es la palabra de Dios, que indudablemente estaba ahí intrínseca en su mensaje. Habrá que decir precisamente que el Santo Padre tiene algunas cualidades que le permiten realmente llegar a las almas de los fieles, y me gustaría comenzar precisamente por la sencillez con la que él se conduce, porque realmente es un hombre sencillo, es un hombre de palabras claras, pero sobre todo también muestra un afecto hacia la gente. Lo vimos en muchas imágenes donde él besaba a los niños, besaba a los más humildes, pero también es un hombre con mucha fortaleza. Ciertamente terminó muy cansado de este viaje pastoral, pero aún así él reserva, entre otras cosas, el don de la libertad. A él le gusta moverse. Dicen que en Estados Unidos estaban como locos los de seguridad, porque no podían realmente saber hacia dónde iba a agarrar de repente, ¿verdad? Y además él es una persona que le gusta trabajar en forma colegiada, le gusta trabajar con todos y cada uno de los que están cerca de él, a fin de poder conducirse con apego y con todo el tacto que se requiere. Pero también es un hombre muy orante, es un hombre que permanece en oración y que es muy profundo en sus reflexiones. Diríamos también que es un hombre que tiene una clara visión de la misión que como pastor de la iglesia tiene. Es un hombre coherente, muy fuerte, así que
pues le echamos unas flores muy interesantes porque precisamente lo mejor de todas las síntesis que se han hecho acerca de la visita del Santo Padre la hace él mismo en una entrevista que da cuando va en su viaje de regreso a Roma. Y él dice es que esta es una audiencia que va para Roma y para el mundo. Y él hace una síntesis de este viaje que nace de la celebración del Encuentro Mundial de las Familias que se iba a llevar en Filadelfia. Y entonces como él instrumenta una pasada de Cuba a Estados Unidos a fin de procurar un poco más esta reconciliación que se da entre dos países que tenían 50 años, más de 50 años separados. Sí, realmente la visita del Papa Francisco es una visita trascendental. Y fíjate que como cosa curiosa, a mí me hubiera gustado que hubiera llegado con el Premio Nobel de la Paz. Sabemos que Malala ganó el Premio Nobel de la Paz. El Papa Francisco estaba como uno de los favoritos para el Premio Nobel de la Paz. Sí. Y realmente creo que el Papa Francisco merecía haber ganado, realmente. Nuevamente está postulado. Nuevamente está postulado y esperemos que ahora sí salga porque se lo merece, y además necesitamos líderes así fuertes, muy fuertes, con mucha autoridad, para que vayan a hablar a los poderosos, para que inviten a los poderosos a realmente trabajar por el pueblo. ¿Y qué te parece si comenzamos de lleno analizando un poquito el mensaje del Papa Francisco en La Habana, que es muy interesante cómo los periodistas han sacado a relucir por ahí una frase donde el Papa Francisco comentó que nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a las ideas, sino que se sirve a las personas. Una vez más, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a las ideas, sino que se sirve a las personas. Esta frase del Papa Francisco realmente fue una frase para los Castro. Recordemos que los Castro han gobernado el país de Cuba durante muchos años. Y realmente los Castros se han desgastado mucho por este sistema político-económico que es el socialismo. Un sistema político-económico que realmente tenemos que decir algo, no les ha funcionado, no les ha funcionado y se desgastan en serio. Me parece a mí que muy oportuna esta frase del Papa Francisco. Nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a las ideas, sino que se sirve a las personas, como diciéndole a los Castro, lo más importante no es tanto que se centren en una ideología, sino que se centren en las personas. Las personas son lo más importante. Muy interesante. Fíjate que el Papa hace un recuento de su viaje y dice: me presenté en Cuba como el misionero de la misericordia. Sí. Es una idea muy bella, y dice que su primer parada, era la visita a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Y dice, la idea era abrazar al pueblo cubano, más allá de cualquier ideología y de cualquier división. Su propuesta era entonces buscar la reconciliación inclusive entre el gobierno y el pueblo cubano. Sí, y es curioso, fíjate, porque bajo un calor tropical lo escuchaban, por supuesto, en primera fila el presidente cubano Raúl Castro, vestido de guayabera blanca, y la presidenta argentina, ahí estaba la presidenta de Argentina también, que se protegía con un amplio sombrero y abanico. Y
E indudablemente que todos los Castro estaban a la expectativa de lo que el Papa Francisco iba a decir. Y remató el Papa Francisco diciendo: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Muy interesante, haciendo alusión a una frase famosa de la Beata Madre Teresa, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mencionas a la presidenta de Argentina. No sé cómo se ha ideado ella, pero lleva 7 encuentros con el Papa. Lo ha ido procurando. Hay una referencia que hace el Santo Padre que dice que llega a Cuba con la esperanza de cumplir la profecía de San Juan Pablo II. Dice que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Así es, muy interesante. Y como el Papa amplía, hay un servicio que sirve, dice, pero debemos cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve. Dice, hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos, ¿verdad? En nombre de los nuestros. Muy interesante, ¿verdad? Es una serie de reflexiones. Creo que en estos días que estuvo en estas tierras tan cercanas, hizo demasiado. Pero vamos a seguir realmente profundizando esto después de la pausa, aunque hay que decirles de una vez que seguimos todavía en campaña recibiendo donativos y los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que se acerquen, hablen a cabina al 608-3652 y acuerden cómo hacer llegar su donativo, o puede ser en la cuenta de Banamex en Oxxo, el 4766-8403-2218-3992, y de Bank of America el 3250-13-7884-47. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Alberto. Bueno, pues realmente andamos en Cuba todavía, y algunos datos interesantes de esta visita del Santo Padre. Podríamos decir, por ejemplo, en Cuba visita las ciudades de Holguín y Santiago de Cuba, donde imparte varias misas y comparte con los fieles cubanos. En eso se centra su estadía en Cuba. Sin embargo, hay algunos datos interesantes acerca de Cuba y los Santos Padres, porque en 17 años Cuba ha tenido la visita del Papa Juan Pablo II en 1998, de Benedicto XVI en 2012, y Francisco pues la cumple 2015 en estos días, considerando pero sobre todo que Cuba es una isla que tiene más del 50% de su población es católica, profesa la religión católica. Se encuentra precisamente con una serie de actividades que va desarrollando en Cuba. Y una de las cosas más importantes que el Santo Padre dice en Cuba es, lo comentábamos en días pasados, el Papa no quiere muros. Dice, no más cierres, no más explotación de la pobreza. Lo que quiere es libertad en la dignidad. Dice el Santo Padre, este es el camino que hace vivir al corazón de tantos jóvenes cubanos. No una vía de evasión de ganancias fáciles, sino de responsabilidad, de servicio al prójimo, de cuidado de la fragilidad. Dice, un camino que trae la fuerza de las raíces cristianas de aquel pueblo que ha sufrido tanto. Un camino en el cual anima, dice el Santo Padre, en modo particular a los sacerdotes y a los consagrados, a los estudiantes y a las familias, para que el Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima, les haga crecer las semillas que se siembran. Es decir, el Santo Padre deja una gran esperanza de que haya un crecimiento de la vida en la fe.
Así vamos recorriendo precisamente esta día y estas palabras del Santo Padre. Así que pues nos va dejando muchas enseñanzas. Al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en alguna ocasión el Santo Padre Juan Pablo II le había pedido que también Cuba se abriera al mundo. Era la referencia que hacíamos un momento. Dice, tenía una pistola, dice, en la sien, le contestó el presidente cubano, refiriéndose al bloqueo comercial económico que tenía impuesto por Estados Unidos y algunas otras naciones asociadas. En el 2012, cuando Benedicto XVI visita Cuba también, hace una pequeña parada y luego visita a La Habana, donde aboga por la paz, el perdón, la comprensión, que pide que se refleje la bondad de Dios en el pueblo cubano. En ese momento, Raúl Castro, ya estando como presidente, señala a los sectores extranjeros, a los países extranjeros, de los otros países, dice, como responsables del aislamiento del país. Había una rudeza para reconocer precisamente el extravío que tenía ya el comunismo, que los aislaba de todo el mundo. Así, ciertamente, el Papa Francisco logra tocar un poco las almas de ellos y promueve la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Así es. Muy interesante la visita del Papa Francisco en Cuba, que deja un mensaje ahí para la reflexión, para la meditación, y después vuela a Estados Unidos el Papa Francisco, donde tiene esta reunión, que es una reunión histórica con el Congreso de Estados Unidos, y donde el Papa Francisco pues se convierte en el primer pontífice en hablar en el Congreso de Estados Unidos de América. Y ahí les dice muchas cosas. Les dice, en primer lugar, que ojalá hagan leyes justas como lo hizo Moisés. Moisés ciertamente estaba en comunión con Dios, y esas leyes que aterriza a Moisés pues son leyes justas para el pueblo de Dios. Hace referencia pues a la figura de Moisés, que estaba en comunión con Dios y que hace estas leyes extraordinarias. Incluso hay una frase que dice lex injusta non ex lex en latín, que al español significa una ley injusta no es verdadera ley, como diciéndoles el Papa Francisco a los legisladores: luchen por hacer leyes justas, leyes que ayuden al pueblo. Pero también les dice algo muy interesante. Les dice que la política no debe ser esclava de la economía, sino que la política debe estar al servicio del pueblo. Sabemos que una definición de lo que es la política es una búsqueda recta y eficiente del bien común. Y de acuerdo a esta definición de lo que es la política, podemos sacar lo que es un buen político. Un buen político pues es aquel que es recto y eficiente. Y ya no se necesita únicamente que sea recto, caray. Antes sí, antes sí, ahora ya no. Ahora se necesitan estas dos características: que sea recto y eficiente. Dos características que debe de tener un buen político. Fíjate que el viaje de Cuba a Estados Unidos lo hacían referencia a algunos reporteros. Y dicen, volando el Santo Padre de Cuba a Estados Unidos, no tuvo ningún problema con migración. Así que esto es interesante porque recordemos que en la Constitución de Estados Unidos está claramente separada la Iglesia del Estado, y se denomina un respeto claro por todas las diversas creencias que se tienen, las diferentes denominaciones. Y sin embargo, el presidente Obama le da una apertura y le da un lugar diplomático muy importante
en esta etapa de viaje, que precisamente recorre 3 lugares significativos. Comienza en Washington, pasa a Nueva York y por último a Filadelfia. Uh-huh. Y dentro de este contexto que acabas de hacer, indudablemente, pues esta visita del Papa Francisco ahí en el Congreso causó un gran alegría, una gran alegría a todos los ahí presentes que ovacionaron el discurso del Papa Francisco, y que realmente el Papa Francisco habló con mucha autoridad moral, y que estos aplausos que recibió de parte de los congresistas y los ahí presentes pues son un signo de ellos. Realmente estar en el Congreso de Estados Unidos y hablar en el Congreso de los Estados Unidos y que los congresistas te aplaudan, pues imagínate, es algo grande. Les estás hablando a gente de mucho poder. Y hay una anécdota muy interesante alrededor de un legislador, Alberto, una anécdota que cuando el Papa Francisco termina su discurso, el legislador va y agarra el vaso de agua del que estaba tomando el Papa Francisco. El legislador se lo lleva a la oficina y empieza a beber él también de esa agua, su esposa y por ahí un colaborador, donde es un signo de que este legislador y las personas que tomaron de esa agua pues vieron esta agua como un agua que quedó bendecida por el pontífice, por el Papa Francisco. Vemos aquí pues que el Papa Francisco causó mucha alegría entre los congresistas y los ahí presentes. De las situaciones más impactantes, precisamente hay una, te comenté en días pasados, no he vuelto a ver la nota, pero que causó gran impacto porque precisamente el Santo Padre estaba dando uno de sus discursos y se ve atrás una serie de políticos sentados, y uno de ellos estaba llorando. Terminando el presidente del Congreso. Terminando la participación del Santo Padre, este hombre se levanta, se disculpa y renuncia. No sé qué tan profundamente le hayan llegado las palabras del Santo Padre. El Santo Padre llegó con mucho ánimo a Estados Unidos el día 23 de septiembre, que por cierto vaticinaban que era el fin del mundo. No sé si por eso llegó en esa fecha, pero ya ves que se decían que le echaban la culpa a los mayas. El Papa Francisco llega y lo primero que critica un sistema que ignora a las personas. Uh-huh. Sí, en referencia precisamente a esta dinámica capitalista que tiene Estados Unidos, y dice todavía así: todavía tenemos tiempo para hacer los cambios necesarios para lograr un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Estos cambios, dice, exigen que tomemos conciencia seria y responsablemente, no solo del tipo de mundo que podríamos estar dejando a nuestros hijos, sino también de los millones de personas que viven bajo un sistema que les ha ignorado. Nuestra casa común, frase que viene en la encíclica, ha formado parte de este grupo de excluidos que clama al cielo y afecta fuertemente a nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestras sociedades. Vamos a la pausa y continuamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, está usted escuchando el programa Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y también para gente de buena voluntad, por supuesto. Estamos en vivo y estamos tocando el tema sobre la visita del Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos, sobre todo su mensaje, y estamos ya con lo que dijo el Papa Francisco en el Congreso, pero
estaría bien hacer así como unas preguntas. En primer lugar, hacernos la pregunta, ¿cómo recibieron los congresistas al Papa Francisco? Bueno, aquí hay que decir que los congresistas se pusieron de pie, Alberto, para recibir con aplausos al Papa Francisco. A través de la historia han hablado muchos líderes, han hablado muchas personas en el Congreso de los Estados Unidos, y la reacción que ha tenido el Congreso ante estas personas, pues en algunas ocasiones es una reacción muy sensible, indudablemente, de aplausos, de reconocimiento, pero también hay que decirlo, su reacción con algunos personajes que han ido a hablar ha sido una reacción de una actitud no muy agradable. Y con el Papa Francisco, los congresistas pues se pusieron de pie. Entra el Papa Francisco y la primera actitud de ellos es se ponen de pie y reciben con un aplauso al Papa Francisco. Ahora, ¿quiénes encabezaron la sesión donde el Papa Francisco efectuó un discurso? Bueno, el pontífice acudió a una sesión especial de ambas cámaras encabezadas por el vicepresidente de Estados Unidos, por supuesto, Biden, en su condición de presidente del Senado, y el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ambos casualmente, indudablemente, de una inclinación católica. Y el que comentabas tú, que estaba llore y que hace la renuncia, por supuesto, es John Boehner. Fíjate que lo interesante sobre todo de esto es que fundándose Estados Unidos con una comunidad católica minoritaria de menos del 30% de la población, es apenas en 1984 cuando se establece la relación diplomática entre el Vaticano y Estados Unidos. Recordemos un dato muy importante, que Estados Unidos tiene una amplia gama de religiones. Incluso Estados Unidos, podríamos decirlo a nivel mundial, está clasificado como uno de los países que tiene una de las más grandes, amplias gamas de religiones, de todos sabores, de todo. Y entonces, las que se acumulen hoy. Entonces, ese porcentaje de católicos que hay indudablemente en Estados Unidos, estamos hablando de que es una tercera parte muy digno, sí, para esa cultura que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay religiones de todos colores, de todos sabores, y donde, hay que decirlo, son muy liberales. Sí, definitivamente. Hay muchas cosas que se dan aquí. Hace rato mencionaba precisamente parte de lo que el Santo Padre estuvo diciendo, y tomó una frase de Martin Luther King que decía: hemos incumplido un pagaré y es el momento de saldarlo. Es un reclamo, insistimos, hacia el pueblo norteamericano a vivir la caridad. Eso es más que nada. Hay algunos temas muy destacados entre sus diferentes intervenciones. Por ejemplo, dice: una ONU sin segundas intenciones. Y esta se me hace muy interesante. A cada quien le fue poniendo su dedito en la llaga. Dice: sin segundas intenciones, que permita poner fin a las guerras del mundo, que es la negación de todos los derechos y la dramática agresión al ambiente. Él se concentra allí precisamente entre los más pobres y la contaminación de, ¿cómo llama él? Nuestra casa. Nuestra casa, sí, al mundo. Ahora, ¿qué expectativas tenían los senadores y diputados ante lo que les iba a decir el Papa Francisco? Es una pregunta muy interesante. Se imaginaban. Sí. Pues lo que iba a decir el Papa Francisco en el Capitolio de Washington generaba tensión por una doble partida. En primer lugar, por ser la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica se dirigía ante el Pleno del Congreso. O sea, por primera vez tenían ahí a un Papa, y le tocó al Papa Francisco ser el primer Papa que iba a hablar. Y por otro lado,
por lo que ellos temían que pudiera decir. O sea, ¿qué nos viene a decir este hombre? ¿Qué denuncias va a hacer aquí ante nosotros? Así que las expectativas fueron muy interesantes de parte del Congreso de los Estados Unidos. Dice el Papa, les dice a los miembros del Congreso, al igual que a los de la ONU, dice, debemos de continuar incansablemente la tarea de evitar guerra con otros países, con otros pueblos. Dice, debemos de respetar y aplicar estatutos que regulen con transparencia y sinceridad. Sí. Ahora, ¿qué temas abordó el Papa Francisco ahí en el Congreso? ¿Qué temas en concreto? Bueno, abordó muchos temas. Uno de los temas que abordó fue que les pidió a los congresistas que cuidaran la vida humana en todas las etapas de su desarrollo. Qué interesante. En todas las etapas de su desarrollo, cuiden la vida humana. ¿Qué les estaba diciendo aquí? Bueno, pues que desde que se está formando ese ser en el vientre materno, que ya desde ahí debe de haber leyes a favor de cuidar a ese ser indefenso. Es decir, el Papa Francisco les estaba diciendo no al aborto, un no rotundo. Pero también, indudablemente, estaba sacando a relucir que hay que eliminar la pena de muerte, cuidar la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, en todas, dice el Papa. Así que el Papa Francisco, por supuesto, les pidió eliminar la pena de muerte. Les dice el Santo Padre a los periodistas en el avión, les dice, le he recordado a los Estados Unidos que la más grande riqueza que tiene ese país y su gente está en el patrimonio espiritual y ético. Fíjate qué nota tan interesante, porque realmente recoge aquello que no tiene nada que ver con el dinero. Se dice, todos los hombres son creados por Dios iguales y dotados de derechos inalienables, como la vida, la libertad y el perseguir la felicidad. Así es, el Papa hizo su discurso en inglés. Recordemos que el Papa es políglota. El Papa habla varios idiomas, además del español, por supuesto el italiano, por supuesto el inglés y otros más. Así que muy preparado el Papa Francisco. Y este discurso que hizo en inglés, pues fue muy bien acogido por todos y muy bien entendido por los congresistas, que su aplauso fue un aplauso sincero de gran emoción. Un reconocimiento realmente totalmente profundo hacia su palabra. Te digo, el mensaje llegó con toda la intención. Mencionabas precisamente el derecho a la vida. Y sí, se centró tanto en el aborto como en abolir la pena de muerte. Él decía, toda persona está dotada de una dignidad inalienable. Dice, esta certeza es la que me lleva desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. Una pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación. Muy bonitas palabras, ¿eh? Sí, tocó el tema de la inmigración, por supuesto. El Papa se refirió a Estados Unidos como un país que sigue siendo para muchos, pues una tierra en la que pueden hacer realidad sus sueños y aspiraciones. Él dijo, las personas de este continente no le tememos a los extranjeros, dice él, porque muchos de nosotros fuimos extranjeros. Y reafirmó él, lo digo como hijo de inmigrantes, consciente de que muchos de ustedes también descienden de inmigrantes. Recibió muchos aplausos con esta frase. Él ahí mismo se declaró como migrante, dice. Sí. Dice, yo también soy inmigrante. Y pues sí, definitivamente, es que todos esperan en el mensaje recibir
algo así como esto es para mí, esto me toca a mí. Y realmente, por ejemplo, tiene otra mención que hace una invitación a tender la mano a los reclusos. Y se lamenta la falta de recintos que no ayuden, que ayuden a la reinserción de presos hacia nuevos senderos y otros caminos alejados de violencia. Es una invitación total a que cada una de las partes de la vida se centren más en el respeto a la dignidad y la integridad de las personas. Sí, se refirió el Papa Francisco también a la crisis de refugiados que se vive en el mundo y recordó que en el continente americano miles de personas viajan al norte en busca de una vida mejor. Es decir, la situación ahorita de refugiados no es únicamente los sirios, sino también de aquí del continente de Latinoamérica, de Centroamérica, que vemos ese recorrer de ellos hacia los Estados Unidos. Vamos a la pausa, si te parece. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que nos estén escuchando este programa Despierta Católico. Sobre todo para aquellos que nos acaban de sintonizar, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Y hemos recibido algunas llamadas que nos comentan, muy cierto lo que dice sobre el viaje de Papa a Cuba, ¿verdad? Felicitaciones por el programa, ¿verdad? Así que felicitan al programa. Hablaron varias personas, ¿verdad? Luisa Pérez, Andrés Hernández, varias personas han hablado. Pues seguimos porque ya casi se nos va a ir rapidito y nos queda todavía bastante porque el Papa, te digo demasiadas cosas. Fíjate, dice, por ejemplo, la globalización no es siempre buena. Dice, desde el Independence Hall de la ciudad de Filadelfia, dice que la globalización es buena solo si busca unir a todos y respeta a la persona, porque aquella que intenta igualar anula a la sociedad. Explica que la globalización no es mala, dice, al contrario, la tendencia a globalizarse es buena, nos une, lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Y te digo varias referencias de Martin Luther King, refiere a aquella frase tan conocida de I have a dream, tengo un sueño. El sueño dice que muchas personas tuvieran igualdad de oportunidades, sueño que tuvieran acceso a la educación. Dice, es hermoso tener sueños y poder luchar por ellos. Hoy queremos seguir luchando. Dice, celebremos todas las oportunidades que nos permiten no perder la esperanza de un mundo mejor con mayores posibilidades. Sí, el Papa también habló sobre la pobreza. ¿Cómo basó su defensa a la pobreza? Bueno, el Papa dijo que es la hora de acciones concretas y exhortó a que pues hay que luchar por la pobreza, es decir, hay que luchar para que la pobreza no sea una realidad, hay que luchar a hacer leyes justas para los más indefensos que son los pobres, ¿verdad? Y en su encíclica Laudato Si, pues le sirvió al Papa para invitar a luchar contra la pobreza, ¿verdad? En múltiples frentes, especialmente en sus causas e incluyendo temas como la creación y distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza. Sí. Es una frase muy interesante del Papa. Aquí este mensaje hacia los pobres precisamente se concentró, fue a una escuela de Harlem. Uh-huh. Y allí fue donde precisamente hizo referencia a los más desprotegidos, a los más necesitados, a los pobres y a los indigentes. Él pide para todos una oportunidad de una vida más digna. Insistimos, se concentra en la dignidad de la persona humana, en la dignidad de la vida, en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad. Es decir, pues a cada quien le fue dando pues parte de esto que es tan importante, el escuchar palabras santas para un tiempo moderno que no se detiene tanto a reflexionar
en Dios y con Dios. Se da una celebración muy importante, un fraile con el que tenemos cierta identidad, que es Fray Junípero Serra, a quien lleva a los altares en una celebración multitudinaria en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington. Y dice él, en ese momento no queremos que la resignación sea el motor de nuestra vida. No queremos que el acostumbramiento se apodere de nuestros días. Dice Francisco I en esta celebración, dice: el apóstol de las Altas Californias y de la Sierra Gorda de Querétaro. Lo recuerda precisamente con tanta dedicación, un fraile al que inclusive algunos envidiaban porque decían, pues qué tanto hace de misión en misión, rodeándose de gente, pues precisamente era lo que él hacía, llevar la palabra de Dios a la gente que no conocía de Dios. Sí, por supuesto, porque el Papa Francisco, hay que decirlo, su misión en primer lugar es dar a conocer el mensaje del Señor Jesús, es evangelizar. Esa es la misión del Papa Francisco. Pero también el Papa Francisco es el mensajero de la paz. Sí. Está reconocido como el mensajero de la paz, o sea, ya fue uno de los favoritos para ganar el Premio Nobel de la Paz. Ahora otra vez, esperemos que ahora sí gane el Papa Francisco el Premio Nobel de la Paz. A mí me gustaría sinceramente para que hable con más fuerza a los poderosos. Imagínate, por sí ya la personalidad del Papa Francisco, lo que es, lo que representa, y además todavía Premio Nobel de la Paz. Wow. Imagínate, más fuerza. Sí. Es más fuerza todavía para el Papa Francisco. Narra, fíjate, el Santo Padre dice, cuando va en el avión en esa entrevista que te comentaba hace rato, dice: he podido en Nueva York visitar la sede central de la ONU y saludar al personal que allí trabaja. Dice: he tenido coloquios con el secretario general y los presidentes de las últimas asambleas generales y del Consejo de Seguridad, hablando a los representantes de las naciones en las huellas de mis predecesores. He renovado el ánimo de la Iglesia Católica a esa institución y su rol en la promoción del desarrollo de la paz, llamando en particular la necesidad del compromiso armonioso y activo para el cuidado de lo creado. Vuelve a retomar aquí esta frase por el cuidado de la casa. He reafirmado también la llamada a detener y prevenir las violencias en contra de las minorías étnicas y religiosas y en contra de las poblaciones civiles. Sí, pero el Papa Francisco también fue a la ONU, llega a la ONU y ahí en la Organización de Naciones Unidas da un mensaje también entre aplauso de los asistentes que interrumpieron en varias ocasiones el discurso. Francisco, por ejemplo, el Papa Francisco llamó a la no sumisión asfixiante con la que los organismos financieros someten a los pueblos en desarrollo. Es decir, tenemos por ahí algunos países ricos, tenemos por ahí algunos organismos financieros internacionales poderosos, como el Banco Mundial, por supuesto, ¿verdad? Donde dice el Papa Francisco que no debe haber sumisión asfixiante, es decir, pues que les den chance a esos países que se están desarrollando a que sus finanzas sean más sanas. A veces los asfixian, o sea, si bien es cierto, sí, pues hay deuda, hay que pagar, pero dice el Papa, no los asfixien, déjenlos que se desarrollen. Muy interesante, sí, lo que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Fíjate que el Papa Francisco cierra su viaje en Filadelfia. Dice el Papa: la cereza del pastel fue el encuentro de las familias en Filadelfia. Sí. Donde el horizonte se amplía. Incluso a eso iba. Se amplía a todo el mundo a través del prisma, por así decir, de la familia. La familia, es decir, la alianza fecunda entre el hombre y la mujer, es la respuesta al gran desafío de nuestro mundo, que es un desafío doble.
la fragmentación y la masificación, dice, dos extremos que conviven y se sostienen mutuamente y juntos sostienen el modelo económico consumista. La familia es la respuesta porque es la célula de una sociedad que equilibra la dimensión personal y aquella comunitaria, y al mismo tiempo puede ser el modelo de una gestión sostenible de los bienes y de los recursos del creado. La familia es el sujeto protagonista de una ecología integral porque es el sujeto social primario que contiene al interno los dos principios base de la civilización humana sobre la tierra, el principio de comunión y el principio de fecundidad. Sí, por supuesto, el Papa Francisco comentó ahí que la familia tiene que seguir adelante, que aunque en algunas ocasiones, dice el Papa Francisco, los platos vuelen por el aire en el hogar, aunque en algunas ocasiones existan hijos que den dolores de cabeza, aún así, dice, la familia es la esperanza de la humanidad. Y es cierto, es totalmente cierto. Fíjate cómo cierra su reflexión el Santo Padre en cuanto a la familia. Dice, el humanismo bíblico nos representa en este ícono, la pareja humana, unida y fecunda, colocada por Dios en el jardín del mundo para cultivarlo y cuidarlo. Sí, por supuesto, la familia real de la que habla el Papa es un hombre y una mujer. Mamá. Papá, mamá, hijos. Es la familia que Dios quiere, es la familia de la que Dios nos habla en la Sagrada Escritura, que es la voluntad de Dios. Hombre y mujer, hijos, ¿verdad? Por último, nada más una frase que él expresó estando en Filadelfia y nos da una gran esperanza. Ahí se refirió nuevamente a que hubiera sido una gran grosería no visitar a la morenita estando tan cerca, estando en México, en alguna parte de México. Sí, el asunto fue de que le preguntaron por qué no vino a México y bueno, él dijo que los planes era llegar a Juárez, era Cuba, Ciudad Juárez y ya irse a los Estados Unidos, pero dijo yo tenía que llegar a visitar a la morenita, a Nuestra Señora de Guadalupe. Y que en otra ocasión también que le hicieron una entrevista, él comentó que México no es de un día. Sí. México es de varios días. Así que esperemos en un futuro que el Papa nos visite. Buenas noches. El programa no es de 2 horas. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico.